7:75 vamos a conversar ahora ya no con la presidenta del Congreso, la señora Alba, sino con dos congresistas que votaron por posiciones contrarias el día de ayer. Uno de ellos, Eduardo Saluana, es el vocero de la bancada de APP, que contribuyó con sus 13 de sus 15 votos, porque hubo dos que no quisieron votar con la mayoría de su bancada, que fueron el general retirado Quiabra y también la señora Gladys Echaíz, pero 13 votos que fueron decisivos para que obtuviera 73, sin esos 13 hubiera tenido 60, lo cual no les daba la mayoría. Y junto a él conversaremos también con un congresista de la bancada de Avanza País. Renovación Popular. Renovación Popular, disculpe, yo siempre confundo, como hay tres que se cambiaron, siempre no sé bien cuáles son los que se cambiaron o no. Disculpe usted, señor, no he querido para nada confundir sus lealtades permanentes, porque usted fue elegido en Renovación Popular y sigue ahí. Se trata de Alejandro Muñante. Muy buenos días, señor Saluana. Explíquenos, por favor, ¿cuál fue el sentido mayoritario del voto de su bancada? Fernando, muy buenos días y un saludo a mi colega Muñante. Efectivamente, la bancada parlamentaria de Alianza para el Progreso, en un número mayoritario de 13 colegas, decidimos, ¿no?, respaldar con nuestro voto y otorgarle la confianza al gabinete Bellido, y dos de nuestros congresistas tuvieron una posición distinta y lo votaron y lo expresaron en ese sentido, ¿no?, lo cual también se respeta y se valora en un partido democrático. Nosotros consideramos, Fernando, que dadas las actuales circunstancias de inestabilidad política y que se refleja en los indicadores económicos negativos en contra de la población peruana, hemos decidido, ¿no?, brindarle al gabinete Bellido y al presidente Castillo una oportunidad de demostrar, ¿no?, que las buenas intenciones y del discurso en bien del progreso del país pueden hacerlo realidad, o por lo menos iniciar acciones en ese sentido y atender las urgencias más sentidas de la población. Es decir, es un voto por la gobernabilidad y por la estabilidad política. Lógicamente eso no significa renunciar a nuestra labor de fiscalización y control político al cual estamos investidos como parlamentarios de la República. Por supuesto que los políticos dicen: no hemos negociado nada, no hemos conversado, esto es un voto que procede de la más grande pureza y desinterés del corazón. Pero si pone de lado ese mensaje, ¿qué esperan ustedes que haya como contrapartida de este voto, que al fin y al cabo fue decidido por el jefe del partido, César Acuña, que se pronunció vía tuit durante la tarde señalando cuál debía ser la línea del partido? ¿Qué cree usted que se puede esperar como contrapartida de este gesto de expresar su confianza en un gabinete en el que manifiestamente hay varios ministros que no le gustan a usted y a la mayor parte de sus compañeros? Bueno, Fernando, nosotros esperamos lógicamente una actitud seria, una actitud responsable por parte del presidente Castillo. En nuestras alocuciones el día de ayer y anteayer los colegas han sido claros en hacer las observaciones que corresponden, los reparos en cuanto a la designación de diversos ministros y otros funcionarios de la alta dirección de los ministerios, así como la necesidad de un liderazgo claro, ¿no? Es decir, ya no más un Vladimir Cerrón en la sombra que esté digitando a través del Twitter las acciones y las decisiones del presidente Castillo o enmendándole la plana, ¿no? El hecho de saber que eso tiene que concluir, porque en caso contrario la incertidumbre política va a continuar, ¿no? Entonces esperamos, se le ha hecho ¿no?, saber eso. Ustedes les han dicho a sus interlocutores de Perú Libre que si no cambia esta actitud invasiva del señor Cerrón, pues entonces habrán represalias. No, lo que tiene que haber y va a haber, no se necesita ninguna advertencia, Fernando, es que evidentemente el Congreso y nuestra bancada va a ejercer el control político y va a respaldar
todo lo que implique pues fiscalización, invitación a congresistas a informar en las comisiones, sobre todo aquellos ministros que se encuentran con observaciones y donde correspondan pues interpelarlos y obviamente en algunos casos de ser pertinente y tener fundamento llegar hasta la censura de alguno de ellos, ¿no? Ahora, sobre el sentido de la votación, Fernando, esa ha sido una decisión propia de la bancada. El presidente del partido ha emitido su punto de vista en función a las opiniones y a las disertaciones hechas el día anterior por los congresistas, porque el primer día de debate, donde hemos hablado 12 de los parlamentarios de APP, y el día de ayer solo inscribimos uno de ellos que faltaba. Es decir, ya había una posición clara de los parlamentarios y eso se le transmitió en horas de la noche al presidente del partido y él el día de ayer en la mañana tuvo esa opinión de manera directa con la prensa en la inauguración de unas plantas de oxígeno en la Universidad César Vallejo, ¿no? Muy bien, tomamos nota entonces de que después de muchas consideraciones nos ha dicho que si no se cambian algunos ministros, ustedes podrían proceder a la interpelación y a la censura. Mientras que usted, señor Muñante, creo que comienza por ahí, no es que culmine por ahí, sino que comienza por ahí. Ustedes van de frente a la censura. ¿De quién, por favor? Consideramos que la permanencia del ministro de Trabajo es insostenible en este momento. Trabajo. Comencemos, señor Maraví. ¿Por qué? ¿Qué le reprocha? Mire, el señor Maraví ha negado de todas las formas posibles que ha tenido vínculos con grupos que están relacionados con la subversión. El año 81. Exactamente. Y hemos visto... Hace 40 años. Sí, no, el señor Maraví, hemos visto en un video, que no es hace mucho, que ha estado participando dentro de las reuniones del CONARES-UTEP, ¿no? Y sabemos nosotros que el CONARES-UTEP está muy ligado al Movadef, y el Movadef, a su vez, muy ligado con Sendero Luminoso. 2017, cuando la huelga, por supuesto. El problema es que Maraví, ustedes quieren verlo fuera. Claro. Segundo lugar, ¿quién es el segundo de la lista? Bueno, en lo que es la censura, estamos planeándolo hacer con el señor Maraví, ¿no? Pero la interpelación, ¿no?, que sería otra figura, estamos planeándolo hacer con el señor ministro de Trabajo, cuya designación es incompatible, todo derecho, eso se lo hice saber el señor Carrasco, ¿sí? Se lo hizo saber el día de ayer en mi intervención, y también se lo hizo saber la propia congresista Gladys Echaíz. Ella, en su calidad de ex fiscal de la Nación, le hizo saber y conocer de que efectivamente su designación es incompatible, ¿no? Y luego viene pues el ministro de Defensa y la ministra de la Mujer. ¿Qué tienen contra el ministro Ayala de Defensa? Mire, el ministro de Defensa se ha preocupado y se ha esmerado por demostrar al Congreso y a la población que tiene los pergaminos para ser ministro de Defensa, ¿no? Ha enseñado hasta su currículo, ha enseñado su certificado. Eso no basta, porque no tiene la experiencia, ¿no?, y la formación profesional como para dirigir las Fuerzas Armadas del Perú y la Defensa Nacional, ¿no? No tiene una capacitación en inteligencia, en seguridad y defensa del Estado. No la tiene, nunca ha ejercido esa función. Entonces, alguien que no tiene esa experiencia, creemos nosotros que no debería ser ministro de Defensa. Sin embargo, frente a él, vamos a proceder con la interpelación para que justamente ante la representación nacional responda, ¿no?, si es que realmente estamos o no estamos en buenas manos. Ya, o sea, hay uno que de todas maneras quieren censurar, que es el señor Maraví, y dos que quieren interpelar. Eso es todo. La lista es breve. Sí, ¿no? sí, es que en realidad es eso. O sea, nosotros no nos hemos afanado con el gabinete en su conjunto. Hemos reconocido incluso la designación del señor Maurtua, ¿no? Creemos que ha sido un buen logro de este gobierno haberlo designado ahí y haber sacado al señor Béjar, ¿no? Y tenemos estos cuestionamientos y lo hemos precisado. O sea, no hemos dicho, queremos que se vaya todo el gabinete y queremos que pongas a nuestra gente. En ningún momento hemos dicho eso. Hemos dicho, mira, sobre estos ministros hay serios cuestionamientos que no vienen de la bancada de la Renovación Popular, vienen de la propia población. Ahora, lo que me llama la atención es que usted se haya vuelto súbitamente clemente sobre el propio Bellido, porque hasta donde yo estaba bien informado, el señor Montoya había focalizado sus baterías contra el señor Bellido. Bueno, mismo. seguimos sosteniendo que lo mejor que le puede pasar al país es que el señor Bellido renuncie. Y lo seguiremos sosteniendo. Bueno, pero ya obtuvo la confianza él. Bueno, sí, claro, tuvo la confianza. Ahora pues tiene que demostrar a la población, ¿no?,
si nosotros estuvimos equivocados o no. O sea, no que le van a cuestionamos el dar un gabinete. cierto periodo para observar. Sí, pero ya nos ha amenazado el señor Bellido. ¿Nos ha amenazado? Claro, por supuesto. Ahora ha ¿Con dicho, qué amenaza ahora, nos ha- ahora ha dicho de que si se interpela a algún ministro, él va a plantear cuestión de confianza. O sea, no quiere control político, no quiere que el Congreso haga su trabajo, no quiere contrapeso, ¿no? Entonces, ahora están sacando las garras, pues. Ayer se mostraron hasta muy Sacando las condescendientes, ¿no? ¿Tienen garras? No sé, pero es un sentido simbólico lo que le estoy comentando. de acuerdo. ¿No? Muy sea, bien. ahora sí han demostrado qué es lo que realmente quieren. De acuerdo. Señor Saluana, ¿cómo reacciona usted ante esta afirmación según la cual el nuevo gabinete, sin duda envalentonado por la confianza que ha recibido, incluido de partidos como el suyo, no quiere que hayan interpelaciones a ninguno de sus ministros, ni siquiera a los cuestionados que nos ha mencionado el señor Muñante, que son el señor Maraví, el señor Ayala y el señor Carrasco? Bueno, el Ejecutivo puede tener su posición al respecto, ¿no? Pero en el país, Fernando, rigen las normas vigentes y rige la Constitución Política del 93, ¿no? Y esta carta política, como las anteriores, establece que un régimen democrático puede ser lo que les llama el control y la fiscalización política, ¿no? Y los congresistas no solamente tienen esa atribución, sino tienen la obligación, ¿no? En un régimen de separación de poderes, el Congreso es el que fiscaliza y controla las acciones del Poder Ejecutivo, que se expresan a través de los actos administrativos y las decisiones de los ministros. Y por consiguiente, este Congreso, y estoy seguro cualquier otro, si un ministro no comete una acción irregular o hay una sospecha de un acto o una inconducta, tendrá que ser citado al Congreso, tendrá que ser interpelado o censurado en los casos que correspondan, ¿no? ¿Usted Vamos a ejercer simpatizaría nuestra con una atribución, lo otro eventual es su opinión del señor interpelación? Bellido. ¿Usted simpatizaría a título personal con una eventual interpelación y censura de esos tres ministros mencionados por el señor Muñante, que son Maraví, Carrasco y Ayala? Cada caso tiene que ser evaluado individualmente, Fernando. En el momento que se presente, escucharemos los fundamentos de los proponentes y APP no tendrá la menor duda de que si hay sustento, si hay motivación suficiente, si hay justificación jurídica al respecto, si es evidente las irregularidades o los indicios de supuestos ilícitos que se puedan cometer, evidentemente APP va a respaldar. De acuerdo. Permítanos, por favor, ir a una breve pausa con los anunciantes de RPP, después de la cual quisiera que nos digan, más allá de este ping-pong en el que están ustedes con el Ejecutivo, ¿qué iniciativas tienen ustedes? ¿Qué proyectos de ley importantes tienen en cartera? ¿Qué agenda han diseñado para el país? De manera que los peruanos podemos ver que tenemos un Congreso creativo y que no solamente se halla en esta actitud defensiva frente al Ejecutivo. Nos lo contestan, por favor, después de una breve pausa. Un día como hoy llega gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. Un día como hoy, 28 de agosto, en 1821, el general José de San Martín firma el decreto de creación de la Biblioteca Nacional del Perú. Su primera sede, ubicada en la avenida Bancay, es inaugurada casi un año después de la firma del decreto de fundación, el 17 de septiembre de 1822, con más de 11.200 libros procedentes de la antigua biblioteca de los jesuitas y donaciones particulares. El mismo Libertador San Martín concede 600 volúmenes de su colección privada que son traídos desde Chile. Desde el 2006, la biblioteca se traslada al distrito de San Borja y la sede de la avenida Bancay pasa a ser
la Biblioteca Pública de Lima. Casi siglo y medio después, un día como hoy, en 1963, el pastor bautista y defensor de los derechos civiles afroamericanos, Martin Luther King, pronuncia su famoso discurso "Yo tengo un sueño" en los escalones del monumento a Lincoln en Washington, ante más de 250,000 personas, a quienes expresa su anhelo por ver una América unida y sin discriminación racial. La lucha incansable del líder antirracista logra el respaldo del presidente Kennedy y le vale en 1964 el Premio Nobel de la Paz. Más adelante, se pronuncia sobre otros temas como la guerra de Vietnam y la situación de pobreza en su país, ganando nuevos enemigos políticos. Es asesinado en 1968 por un segregacionista blanco en Memphis. Esto sucedió un 28 de agosto, un día como hoy. Un día como hoy llegó gracias a Universidad Continental. Estudia sin barreras de tiempo y espacio en pregrado y posgrado con los líderes de la educación a distancia en el país. La rotativa del aire, edición mañana. Desde muy temprano te presentamos información útil y confirmada. Junto a nuestros reporteros y corresponsales en todo el país. Te llevamos la información directo en directo. Acompáñanos en la rotativa del aire, edición mañana. La rotativa del aire, edición mañana, con Jaime Chincha y Mabel Huertas, por RPP, La Voz del Perú. Y 52, estamos conversando con dos congresistas que han adoptado posiciones contrarias en el voto de ayer, en el voto de confianza al gobierno de ayer, el señor Eduardo Saluana, que es vocero de la bancada de APP, y el señor Alejandro Muñante, que es miembro de Renovación Popular. Y había quedado planteada la pregunta: ¿qué agenda país tienen ustedes de manera que no se les perciba simplemente por esta actitud de ping-pong con el Ejecutivo? Señor Saluana. ¿Aló? Señor Saluana, ¿nos escucha? Parece que había una dificultad con él. Entonces me dirijo a usted, señor Muñante. Cuéntenos, por favor. Mire, sí, claro, por supuesto. Tenemos una agenda legislativa bastante nutrida, ¿no? Hemos anunciado el lanzamiento de un shock legislativo, ¿no? Con más de 50 proyectos de ley que buscan justamente reforzar el tema de la economía, la salud, la educación. Por ejemplo, tenemos un proyecto de ley de fortalecimiento de las ollitas comunes, que va en consonancia con lo que ha señalado también el señor Bellido, ¿no? El fortalecimiento de los vasos de leche, la ley del voluntariado juvenil, para que los jóvenes pues se involucren en el desarrollo del país y puedan ellos llevar pues la ayuda hacia las personas más vulnerables. Tenemos también leyes que combaten directamente la corrupción, ¿no? Leyes, por ejemplo, que solicitan que se impida a las empresas procesadas, ¿no?, por corrupción, ¿no?, contratar con el Estado, penas, endurecimiento de las penas, por ejemplo, para los que incurren en corrupción, los funcionarios que incurren en corrupción de cadena perpetua, la expulsión inmediata de los extranjeros que delinquen en nuestro país, ¿no? Y también hemos llevado a cabo pues estas comisiones investigadoras que algunas ya se han aprobado en el Congreso. Vamos a ver entonces cuándo sacan adelante eso. La misma pregunta para usted, señor Saluana. ¿Qué iniciativas de ley piensan ustedes proponer en el corto plazo que permitan que los electores veamos que ahí hay un partido que está pensando el país y que más allá de las querellas que hay con el Ejecutivo, quieren sacar adelante una agenda país? Sí, me parece importante su pregunta, que implica una reflexión sobre la conducta política de los partidos políticos representados en el Congreso, Fernando. Y nosotros ya hemos venido trabajando en varios temas, ¿no? Uno, el tema de la reforma electoral, que vamos a presentar estos días, 2, 3 iniciativas que estamos terminando de formular con los asesores de la bancada.
el tema de las reformas constitucionales, que ya hemos presentado el tema referido a la cuestión de confianza, y esta semana debemos ingresar el tema de la reforma referida, o mejor dicho, una ley de desarrollo constitucional sobre el tema vinculado a la incapacidad, a la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, ¿no? Para regular ambos institutos constitucionales y evitar que se utilicen, ¿no?, de manera apresurada, subjetiva, por su redacción lata y ambigua. Luego estamos trabajando el tema vinculado, proyectos vinculados al tema de la reactivación económica, la generación de empleo, el apoyo a las pequeñas y microempresas, una reforma tributaria, por ejemplo, que ayer coincidimos con el ministro de Economía en cuanto se refiere a esta contribución que hay que evaluar de imponer a las grandes empresas mineras por este superciclo de los metales que ya se está viviendo, ¿no? El precio del cobre se ha duplicado, el oro se mantiene cerca de $1.800 la onza Troy, y creo que es pertinente evaluar, ¿no?, un impuesto adicional o una contribución que no afecte obviamente el tema de la competitividad, ¿no? Otro tema importante es el asunto de vinculado a la conectividad, ¿no? Esto referido pues a poblaciones alejadas de la selva, de la sierra, que permita en todo caso que la educación virtual, hasta donde dure, tengan pues servicios y cobertura de internet que permitan una educación de calidad. Esos son los temas en los cuales estamos abocados. Ya hemos presentado algunos y esta semana y la siguiente vamos a concluir los que ya están en elaboración, Fernando. Dos puntos que han sido mencionados ayer por el ministro de Economía. Uno es el de la tributación. ¿En qué hay que cambiar nuestro régimen tributario para no ser uno de los que tiene una presión más baja en América Latina en momentos en que necesitamos? Y quería también que hablen sobre educación. Señor Muñante, ¿debemos o no regresar a clases presenciales en cuanto sea posible? Yo creo que sí, pero hay que apresurar el tema de la vacunación definitivamente, ¿no? Nosotros le tomamos la palabra al señor Castillo cuando prometía, ¿no?, de que este año íbamos a vacunar a todos los peruanos, al menos los mayores de 18 años. Entonces, si eso se hace realidad, podemos nosotros evaluar ya definitivamente la vuelta a clases presenciales. Al menos, en todo caso, le exigimos que comience pues por los maestros, ¿no? Los profesores deberían tener la prioridad en ese sentido para que los chicos pues no sigan perdiendo más horas de clase que ya los han perjudicado muchísimo. Son 2 años prácticamente que han sido perjudicados y las clases virtuales no han servido para poder recuperarlas. De acuerdo. Brevísimamente sobre impuestos, por favor. Mire, nosotros estamos de acuerdo con la desburocratización y la desregularización de la economía. Necesitamos que se libere a los microempresarios de los impuestos que hoy tienen. Por ejemplo, en el tema de la formalización, ¿no? Necesitamos que se plantee costo cero en la formalización de los microempresarios, porque en un contexto como el que vivimos, ¿no?, si el solo hecho ya de abrir una empresa es una dificultad por la ausencia de capitales, el hecho o la amenaza de que en cualquier momento los vuelvan a cerrar, ¿no?, implica pues un doble riesgo. Por eso nosotros le estamos pidiendo y también va a ser materia de un proyecto de ley para que se elimine, ¿no?, el costo de la formalización, para que haya más incentivo de trabajo en nuestro país. Nos vence, queremos terminar con el señor Saluana porque es una de las personas con más experiencia en el Congreso de la República y por eso le pregunto estas dos cosas. ¿Qué hacer con la educación en el Perú? Y dos, ¿cómo poder subir la presión tributaria en nuestro país? Bueno, la educación virtual tiene que continuar por el plazo más corto posible, ¿no? Ya está demostrado que es una educación totalmente deficiente y en un país con un nivel muy bajo de conectividad, ¿no? Por eso es que ayer el ministro ha hablado ya de vacunación masiva de profesores. Ojalá que se cumpla y podamos pronto volver a las clases presenciales, lo mejor que nos podría pasar. Hay que ponerle todo el esfuerzo en ese sentido. Y sobre el tema tributación, el problema es que hay una elusión y una evasión muy fuerte, ¿no? Hay que ampliar la base tributaria, Fernando. Hay sectores, por ejemplo, en el caso del impuesto a la renta que contribuye a la economía de los municipios, el porcentaje es bajísimo, no se llega ni siquiera al 10%, 15%. En algunos sitios la gente prácticamente no paga lo que se llama el autoavalúo, ¿no? Y en el caso del tema
de las sobreganancias mineras, que ahí hay que focalizar en estas semanas, porque sin duda alguna va a haber ganancias adicionales por el tema del alza del precio de los metales, por esta economía verde que se ve está creciendo a nivel universal. Muchísimas gracias, señores congresistas, Eduardo Saluana, de APP, y Alejandro Muñante, de Renovación Popular, por haber estado acá en RPP y por habernos explicado los alcances del voto que han hecho ayer respecto a la confianza, uno a favor y otro contra, del gabinete de Guido Bellido. Que tengan muy buenos días, sigan en la sintonía de RPP, ya viene ahora Diálogos de